El pastor Elías se sentó en su estudio. La luz tenue de la lámpara de escritorio bañaba la Biblia abierta frente a él. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de su corazón, una tormenta de preguntas seguía rugiendo. No era una tormenta de duda, sino de una búsqueda incesante, una necesidad de entender lo incomprensible. Hacía apenas unas horas había consolado a la familia de la joven Ana, una muchacha de 16 años, llena de vida y de una fe inquebrantable que había sucumbido a una enfermedad implacable. Ana había servido en la iglesia con una alegría contagiosa. Sus oraciones eran un bálsamo, su sonrisa, un rayo de sol. ¿Por qué?, se preguntaba Elías. ¿Por qué a ella? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Esta pregunta, antigua como la humanidad misma, resonaba en los pasillos de su mente. La había escuchado en los susurros de los afligidos, en los gritos de los desesperados y en el silencio aturdido de aquellos que habían perdido toda esperanza. Como pastor, su deber era ofrecer consuelo, pero ¿cómo consolar cuando el propio corazón se sentía desgarrado por la misma interrogante? Elías había dedicado su vida a la fe, a la enseñanza de la palabra, y sin embargo, el misterio del sufrimiento seguía siendo un velo denso que a menudo oscurecía la comprensión de la bondad de Dios. No era que dudara de la bondad de Dios, era que luchaba por reconciliar esa bondad con la cruda realidad del dolor que veía a diario, el dolor que él mismo había experimentado en su propia vida. La teodicea, la justificación de Dios ante el mal, no era para él un mero ejercicio teológico, sino una necesidad vital, una búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parecía carecer de él. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces distantes de la ciudad. Cada una de esas luces representaba una vida, una historia, y muchas de ellas, sin duda, contenían su propia cuota de dolor. Recordó las palabras de un anciano sabio que una vez le dijo: Elías, la fe no es la ausencia de preguntas, sino la confianza en aquel que tiene las respuestas, incluso cuando no las revela de inmediato. Pero esa noche, la confianza se sentía como un ancla en un mar embravecido, manteniéndolo a flote, pero sin calmar las olas. La honestidad de la pregunta era lo que más le pesaba. No se podía ofrecer un consuelo superficial a un dolor profundo. Se necesitaba una respuesta que honrara tanto la agonía humana como el carácter inmutable de un Dios amoroso y soberano. Y esa respuesta, Elías lo sabía. Solo podía encontrarse en las profundidades de la Escritura, en el corazón mismo de la fe que profesaba. Con un suspiro, regresó a su silla, tomó su Biblia y comenzó a hojear las páginas, buscando no tanto una respuesta rápida, sino una perspectiva, un marco de referencia que le permitiera a él y a su congregación encontrar sentido, crecimiento y esperanza en medio de las pruebas y el dolor. La primera idea que a menudo surgía en la mente de las personas cuando enfrentaban el sufrimiento era la de un castigo divino. ¿Qué habré hecho para merecer esto? Era una pregunta común. Elías sabía que esta era una de las concepciones erróneas más dañinas y persistentes. Se detuvo en el libro de Job, la historia por excelencia del sufrimiento inmerecido. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, sufrió la pérdida de sus hijos, sus bienes y su salud, todo en un abrir y cerrar de ojos. Sus amigos, en su intento de consolarlo, se aferraron a la teología simplista de que el sufrimiento era siempre una consecuencia directa del pecado. Si eres justo, Dios te bendecirá. Si sufres, es porque has pecado, argumentaban. Pero la historia de Job desmantela esta idea. Dios mismo testificó de la rectitud de Job y al final reprendió a sus amigos por sus falsas acusaciones. El sufrimiento de Job no fue un castigo,
fue parte de un plan divino más grande, un misterio que Job no pudo comprender en su momento, pero que al final lo llevó a una visión más profunda de Dios. Elías reflexionó sobre cuántas veces había tenido que desmentir esta noción errónea en su ministerio. No, el sufrimiento no es necesariamente un castigo directo por el pecado. Si así fuera, nadie escaparía, pues todos hemos pecado. La gracia de Dios es la que nos libra de la justa retribución de nuestros errores. El sufrimiento puede ser una consecuencia de vivir en un mundo caído, un mundo donde el pecado ha introducido la enfermedad, la muerte y la injusticia. Puede ser el resultado de las decisiones de otros, o simplemente parte de la fragilidad inherente a la existencia humana. Pero atribuirlo siempre a un castigo personal es simplificar en exceso la complejidad del plan de Dios y a menudo añadir una carga de culpa innecesaria al ya pesado yugo del dolor. Entonces, si no es castigo, ¿cuál es el propósito? Elías se sumergió en las Escrituras, buscando los hilos de significado que Dios mismo había tejido en el tapiz del sufrimiento. Recordó el pasaje de Santiago 1:2 hasta 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí estaba una de las respuestas más claras: el perfeccionamiento del carácter. Elías pensó en su propio camino de fe. Las épocas de mayor crecimiento espiritual no habían sido las de comodidad y prosperidad, sino aquellas marcadas por la adversidad. Fue en el crisol del dolor donde su fe se había purificado, donde sus prioridades se habían reajustado, donde había aprendido a depender de Dios de una manera que la bonanza nunca le había enseñado. Las pruebas, como el fuego al oro, queman las impurezas y revelan la verdadera esencia. La paciencia, la perseverancia, la compasión, la humildad. Todas estas virtudes a menudo se forjan en el yunque del sufrimiento. Sin la resistencia que ofrecen las pruebas, el carácter humano permanecería blando, inmaduro, incapaz de soportar las cargas más pesadas de la vida. Otro propósito que las Escrituras revelaban era la preparación para el ministerio. Elías recordó cómo sus propias experiencias de pérdida y dolor le habían permitido consolar a otros con una empatía genuina. Cuando hablaba con alguien que había perdido a un ser querido, no lo hacía desde una torre de marfil de conocimiento teórico, sino desde la cicatriz de su propia herida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3 hasta 4. Este pasaje se había convertido en un pilar de su ministerio. El dolor no solo nos transforma a nosotros, sino que nos capacita para servir a otros de una manera más profunda y significativa. Nos da una voz de autoridad y compasión que solo aquellos que han caminado por el valle de sombra de muerte pueden poseer. Nos permite entender el lenguaje del sufrimiento y ofrecer no solo palabras, sino una presencia que dice: yo entiendo, yo he estado allí. La humildad y la dependencia de Dios eran también frutos amargos, pero esenciales del sufrimiento. Elías pensó en el apóstol Pablo, un gigante de la fe, quien, a pesar de sus revelaciones celestiales y su celo apostólico, tenía un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7 hasta 10. 3 veces le rogó a Dios que se lo quitara, pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este aguijón, sea cual fuere su naturaleza, mantenía a Pablo humilde, impidiéndole enorgullecerse. Le obligaba a depender completamente de la gracia y el poder de Dios
no de sus propias fuerzas. El sufrimiento a menudo nos despoja de nuestras ilusiones de autosuficiencia. Nos muestra nuestra fragilidad, nuestra incapacidad para controlar todas las circunstancias de la vida. Nos empuja a las rodillas, nos obliga a mirar hacia arriba, a clamar a aquel que es nuestra única fuente de fortaleza y esperanza. En esa dependencia radical encontramos una intimidad con Dios que de otro modo nunca habríamos conocido. Es en nuestra debilidad donde el poder de Cristo se manifiesta con mayor claridad. Pero, ¿qué pasa con el misterio? Elías sabía que no todas las preguntas tendrían una respuesta clara en esta vida. Había momentos en que el porqué del sufrimiento permanecía oculto, envuelto en el velo de la soberanía divina. A veces, simplemente no sabríamos la razón específica detrás de una tragedia o una enfermedad. Y en esos momentos, la fe no se trataba de tener todas las respuestas, sino de aferrarse al quién, aferrarse a la persona de Dios, a su carácter inmutable. Él es bueno, Él es amoroso, Él es justo, Él es soberano. Incluso cuando el camino es oscuro y la razón se nubla, podemos confiar en que Él está en control y que sus propósitos son siempre buenos, aunque no los comprendamos completamente. La fe no es la ausencia de misterio, sino la confianza en medio de él. Es reconocer que la mente finita no puede comprender la mente infinita y que hay una sabiduría divina que trasciende nuestra limitada perspectiva. Elías recordó las palabras de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 hasta 9. Esta aceptación del misterio no era una resignación pasiva, sino una confianza activa. Era la certeza de que, incluso en el silencio de Dios, Él está obrando. Era la convicción de que su amor no disminuye en la adversidad, sino que se revela de maneras nuevas y profundas. Elías se dio cuenta de que su propia lucha por comprender no era un signo de debilidad, sino una parte natural de la condición humana. Lo importante no era tener una explicación para cada dolor, sino mantener la mirada fija en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, quien también sufrió inmensamente y sin culpa para redimir a la humanidad. La esperanza futura era el ancla que impedía que el barco de la fe se hundiera en el mar del sufrimiento. Elías se detuvo en Romanos 8:28, un versículo que había traído consuelo a incontables almas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no promete que todas las cosas son por buenas, ni que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Promete que Dios, en su soberanía y amor, hará que todas las cosas, incluso el dolor más profundo y la tragedia más oscura, cooperen para bien. Este bien no siempre es visible en el presente, ni se manifiesta de la manera que nosotros esperamos. A menudo es un bien espiritual, un crecimiento del carácter, una profundización de la fe, una preparación para la eternidad. Es la promesa de que el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su palabra es redención, restauración y vida eterna. La perspectiva de la eternidad transformaba radicalmente la visión del sufrimiento. Si esta vida es solo un breve parpadeo en comparación con la eternidad, entonces nuestros dolores presentes, por intensos que sean, son leves y momentáneos en relación con la cada vez más excelente y eterno peso de gloria que nos espera. 2 Corintios 4. Elías imaginó a Ana, la joven que había fallecido,
ahora en la presencia de Dios, libre de dolor, de enfermedad, de lágrimas. Su sufrimiento terrenal había terminado y había sido reemplazado por una gloria incomprensible. Esta esperanza no negaba el dolor presente, pero lo enmarcaba en una realidad mucho más grande y duradera. Nos recordaba que este mundo no es nuestro hogar final y que las promesas de Dios se cumplirán plenamente en la eternidad, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Elías cerró los ojos, permitiendo que estas verdades se asentaran en su espíritu. El sufrimiento no era el final de la historia. Era un capítulo difícil, sí, a menudo desgarrador, pero no el último. Era un crisol que refinaba la fe, una escuela que enseñaba lecciones invaluables, un camino que, aunque doloroso, podía llevarnos a una intimidad más profunda con el Creador y a una esperanza inquebrantable en la eternidad. El sufrimiento, en las manos de un Dios soberano y amoroso, podía convertirse en un catalizador para el crecimiento espiritual, una herramienta para la santificación, un medio para glorificar su nombre. Se dio cuenta de que su tarea no era ofrecer soluciones fáciles o explicaciones exhaustivas para cada instancia de dolor. Su tarea era señalar a Cristo, señalar a aquel que sufrió más que nadie, que experimentó la agonía de la cruz, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Jesús, el Hijo de Dios, no fue exento del sufrimiento. Lo abrazó voluntariamente, transformándolo en el acto redentor más grande de la historia. Al identificarnos con su sufrimiento, encontramos consuelo, propósito y la promesa de la resurrección, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1:5. Elías se sintió una paz profunda. No tenía todas las respuestas, pero tenía la certeza de que Dios sí las tenía, y esa certeza era suficiente. Podía mirar a los ojos de los afligidos y decirles con honestidad: no sé por qué esto te está pasando, pero sé quién está contigo. Sé que Él te ama, que Él está obrando y que Él puede redimir incluso el dolor más profundo para un propósito mayor. El sufrimiento no era una señal de que Dios nos había abandonado, sino a menudo una invitación a acercarnos más a Él, a confiar en Él de una manera que nunca antes habíamos hecho. Era un recordatorio de que nuestra fuerza no reside en nuestra capacidad para evitar el dolor, sino en nuestra capacidad para encontrar a Dios en medio de él. Se levantó de nuevo, esta vez con una resolución renovada. El sermón que predicaría el domingo no sería una disertación académica sobre la teodicea, sino un testimonio de la soberanía de Dios en medio del dolor, un llamado a la esperanza en la eternidad y una invitación a la confianza en el carácter inmutable de un Dios que es amor. La historia de Ana, aunque trágica, no era el fin. Era parte de un plan más grande, un testimonio de fe que, a través del dolor, había glorificado a Dios y había tocado innumerables vidas, incluida la suya. El crisol del alma había revelado no solo las impurezas, sino también el brillo inquebrantable de la fe, forjado en el fuego de la adversidad. Y en ese brillo, Elías encontró no solo la respuesta a su pregunta, sino también una profunda y duradera esperanza.